a crear un video donde ahora reutilicemos el ejercicio anterior, que era recorrido de vectores, pero lo llenemos con valores distintos, aleatorios. Bien, esta parte la vamos a eliminar. Esta parte ya espero que se haya comprendido del video anterior. Y vamos a mantener el tamaño de la estructura en 20. 20 es el tamaño que predomina. Si yo cambiara aquí las dimensiones, por ejemplo 10, únicamente accedería a las primeras 10 casillas de una estructura que tiene 20. Tendría yo 10 que no estoy accediendo y tendría yo desperdicio de recursos. Hay que tener cuidado con el momento de la declaración. Bueno, vamos a cambiar este 1. Hace rato demostramos que se llenaba con puros unos. Vamos a permitir que ahora nos llene con valores numéricos enteros aleatorios. Y entonces, aquí vamos a ponerle que vamos a generar aleatorios entre 1 y 10. Bueno, para generar valores numéricos aleatorios existe una librería que se llama mat, que nos ofrece algunas funciones como por ejemplo random. Random dice que devuelve un valor aleatorio comprendido entre 0.0 y 1.0, como double. Algo importante es el tipo de dato, es un double, devuelve doubles entre 0.0 y 1.0. Por lo tanto, al pedirla nos va a generar cualquier valor numérico entre esos rangos, como por ejemplo 0.1 es el máximo y 0.0 es el mínimo. Entonces, el número que nos genere necesitamos multiplicarlo por 10 para convertirlo a un número que sobrepase el 1. Entonces, si por ejemplo genero el 1 multiplicado por 10 será el 10.0. Si genero el punto 9, entonces será el 9 al multiplicarlo por 10, pero sigue teniendo el punto 0. Entonces, vamos a convertirlo a través de un cast a un valor entero. Y este valor numérico aleatorio double se convierte en entero después de haberse multiplicado por 10 y simplemente se le trunca el punto 0. Al ejecutarlo, vean que el resultado es esto. Tenemos 20 casillas con valores enteros aleatorios comprendidos entre 0 y 10. Vean los números que hay, lo voy a ejecutar de nueva cuenta y vean cómo los números cambian en cada ejecución. Son números aleatorios. Si yo quisiera números aleatorios entre 0 y 100, entonces simplemente tendría que cambiar aquí el factor. Lo ejecuto y vean, números aleatorios entre 0 y 100. Recuerden que decíamos hace un rato que un recorrido se asocia con un ciclo, ya sea for, while o do while, aquí el gusto es cualquiera. Y se recomienda un ciclo para cada una de las tareas por separado. Por ejemplo, ahorita este fue para el llenado, con valores aleatorios. Este es para la impresión. ¿Qué pasa si quisiéramos la sumatoria de todos los elementos que contiene la estructura? Tendríamos que hacer un recorrido para obtener la sumatoria. Para ello necesitaríamos una variable entera llamada suma, cuyo valor inicial será 0 y que va a ir acumulando los elementos de la suma. Ocupamos un ciclo que va de 0 a 20, porque esas son las dimensiones de la estructura, y vamos a recuperar el valor de ejemplo en la casilla i. ¿Qué le vamos a hacer a ese número? Lo vamos a ir acumulando dentro de la variable suma. Y entonces suma será igual a lo que haya en suma, que para la primera iteración es 0, más lo que haya en ejemplo en la casilla i. La siguiente iteración, aquí ya habrá un valor acumulado. Y este valor acumulado se sumará a lo que hay en la siguiente casilla y se irá guardando en la misma variable suma. Cada iteración de i, esta va a ir cambiando, entonces va a ir de las posiciones 0, la 1, la 2, debido a que los incrementos de la estructura for están declarados como más 1. Acuérdense que esta contracción es el equivalente a decir i es igual a i más 1.
Algo similar pasa acá, donde entonces suma será igual a lo que haya en suma más cada una de las casillas vuelta por vuelta, iteración por iteración. Y al final podríamos, ya fuera del ciclo, imprimir la sumatoria es y concatenar con la variable suma, con lo que se haya acumulado. Es importante que la pongamos fuera de la estructura porque si la ponemos dentro, para cada iteración nos va a ir indicando cómo se va comportando la variable suma. El ciclo for está delimitado por llaves. Estas llaves entonces nos indican dónde termina la cantidad de iteraciones. Cuando termine de dar las 20 vueltas que tiene que dar, saldrá y nos imprimirá el acumulado que haya en la variable suma. Vamos a modificar la estructura para que no sea de 20, sino que sea de 10, pero lo vamos a hacer de manera un poquito particular. Vean, voy a declarar una variable llamada tamaño y que en este caso es de 20. La variable tamaño va a representar esos 20 y entonces yo la puedo cambiar aquí dentro de la estructura. Puede ser un valor literal como este caso y el de los videos anteriores, o puede ser el valor de una variable. Por lo tanto, entonces, esta misma variable la puedo reutilizar para cada uno de los ciclos y entonces si yo quisiera cambiar la estructura de dimensión ya nada más cambio una sola línea. Todos los demás se comportarán con ese cambio. Ahora mi estructura es de 10, se llenan 10 casillas, se recorren 10 para impresión, se suman 10 y se obtiene una sumatoria de esas 10 casillas. Vamos a ejecutarlo y ahí están. Se ejecutaron 10 casillas, por lo tanto las posiciones van desde 0 hasta 9. Esto de acá recuerden que es el índice que está siendo apoyado por la variable i. Los valores generados de forma aleatoria son estos, 0, 18, 40, etc. Y la sumatoria de estos es 363. Si alguien quiere comprobar la suma, pausa el video, saque su calculadora y comprueba la sumatoria. Vamos a ejecutarlo una siguiente vez con números aleatorios distintos y obviamente la sumatoria tendrá que ser un valor distinto. Listo, en este video entonces estamos incluyendo la generación de valores numéricos enteros aleatorios. Enteros al castearlos, recuerden que son doubles por la función random. Y estamos incluyendo una variable acumulador que permite contener la suma de cada una de las iteraciones. Si causa un poquito de problema esto, recuerden que se puede hacer una prueba de escritorio. Las pruebas de escritorio las vieron en el primer semestre de su carrera, donde en la asignatura de Fundamentos de Programación se veía cómo realizar una prueba de escritorio a estructuras de datos como el ciclo for, donde demostraríamos que la variable suma y la variable i se van incrementando para cada iteración, acumulando suma, lo que hay en las casillas, e i incrementando su valor en una unidad hasta llegar a el tamaño que está definido en el inicio de este ejercicio. Tenemos entonces en este video la creación, el recorrido para el llenado, el recorrido para la impresión, el recorrido para una función ya en particular, que sería la sumatoria. Si yo quisiera además obtener el promedio, pues entonces bastaría con que tome yo la variable suma y la divida entre tamaño. Recuerden que tengo esta estructura que ya vale 10. Pude dividirlo entre 10 de manera arbitraria. Sin embargo, si ya tengo la variable, pues puedo utilizarla. Bien, ahí está. Acuérdense que lo declaré como... No lo declaré como entero, sino que esto se está realizando una operación y se hizo una operación en enteros, de lo que suma es entero. Podría yo crear una variable doble llamada promedio. Y esta variable doble promedio sería igual a la sumatoria entre tamaño. Y aquí escribir la variable promedio. Al ejecutarlo, aquí nos está faltando algo. Vamos a encerrar esto y vamos a obligarlo a convertirse a un doble. Vamos a encerrar cada uno por separado, así. Así.
Y listo, tenemos ahora sí ya un promedio preciso. 44.9, aquí es muy fácil ver si el promedio está correcto. El detalle que aparecía hace un momento de que aparece trunco es porque estamos dividiendo enteros. Y hay una regla en Java que es entero entre entero genera un entero. Entonces, si lo casteamos como double, lo estamos obligando a comportarse con una precisión decimal. Pero hay que castear cada uno de los elementos para que la división entre double y double sea un double también y contenga esa precisión que tenemos acá con este punto 7. Bien, tenemos entonces sumatoria, promedio, recorrido, impresión, llenado y declaración de estructuras unidimensionales, mejor conocidas con el nombre de vectores. Recuerden que los vectores se comportan sus casillas desde 0 hasta n-1, en este caso de 0 a 9 cuando tiene 10 de tamaño, y hay una variable siempre de apoyo que se llama índice, que nos va a permitir controlar el recorrido. Y ese índice tiene que ir de la mano, o sería recomendable que vaya con ciclos, ya sea for, while o do while. En este video sería todo.